Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Crecer sin Drama, donde verán que crecer no es tan dramático como nos lo enseñaron. Recuerden que la segunda parte de nuestra vida también puede ser interesante, bonita, divertida, si la empezamos a construir desde jóvenes. Y bueno, acuérdense que esta nueva longevidad hay muchas maneras de reinventarnos. Ahora nos estamos reinventando y bueno, en este podcast siempre tengo invitados especiales que cuentan grandes historias y hoy tengo una invitada muy especial, se llama Jessie Border y bueno, tiene una empresa dedicada a cuidadores y enfermeros y van a ver qué interesante, nos va a contestar algunas dudas e incluso va a decir el nombre de la empresa para que la googleen y cualquier pregunta que tengan, interés, aquí sobre todo en Ciudad de México, porque ella está aquí, pues la puedan contactar. Mi nombre es Josefa y recuerden que estoy en Instagram como Pepita Villanueva, en YouTube como Josefa Villanueva, en Spotify Crecer Sin Drama y en TikTok también como Pepita Villanueva. Gracias. Ok, soy Jessie Border. De profesión soy diseñadora gráfica, pero a la par siempre fui bailarina, que me apasiona, y también dedicada al fitness por muchísimos años, maestra de todo lo que se me paraba enfrente, y por muchos años eso es lo que fui, ¿no? Fui maestra de aeróbics, de eso viví por muchos años, mantuve a mis hijos también algunos años, soy divorciada y vuelta a casar. Y justamente en la vuelta a casar, casi a los 50 años, bastante más grandecita, que mucha gente me decía, ¿pero para qué te casas otra vez? ¿Y por qué no? Y muy, muy contenta porque aparte de todo, mi esposo es mi socio en la empresa, pero todo esto de dedicarme al adulto mayor y dedicarme al cuidado del adulto mayor, comienza un poquito también en mi deterioro físico. Estoy hablando de que el cuerpo cobró factura y a lo mejor ya no podía hacer todo lo que yo hacía antes, dar clases de 7 de la mañana a 10 de la noche, mis entrenamientos, bailarina, etcétera. Y ahora sí que los patos le tiran a las escopetas porque mi hija es fisioterapeuta y ella empezaba a dar sus fisioterapias y cuando tenía algún adulto mayor me decía, ma, es que yo no le tengo paciencia, no me gusta, ya terminé la parte de fisioterapia, te lo voy a pasar a ti para que tú le des ejercicios. Y así empecé a aprender de adultos mayores, me apasioné, estudié rehabilitación en el adulto mayor y justo en esa transición de ya dejar de bailar tanto y dejar de hacer tanto ejercicio, pues mi esposo encontró una franquicia, la cual compramos y de ahí aprendimos muchísimas cosas, que era cuidado y acompañamiento de adultos mayores, específicamente. El año pasado nos independizamos y ahora tenemos esta empresa, que ahorita te digo cuál es la diferencia entre empresa y agencia. Ah, ok. Esta empresa que se llama Cuidándote con Sentido, ya tenemos un abanico un poco más grande, ya no nada más nos dedicamos al adulto mayor, ya también hacemos postoperatorios, inclusive tenemos cuidados de bebés, cuidados hospitalarios, emergencias. Entonces ya hicimos como mucho más grande este abanico de servicios. Y la diferencia entre una agencia y una empresa es que la agencia lo único que hace, no tiene este proceso de reclutamiento tan importante, que es lo que la gente busca. Claro. en la profesionalización de este servicio. No es que todas mis cuidadoras por lo menos tienen un estudio básico de enfermería, ya sea auxiliar, ya sea técnico. Ese es el número uno. Entonces, ese proceso de reclutamiento es el más importante y la diferencia entre una agencia y una empresa. Ellos trabajan directamente para mí, la gente me confía a nosotros, a mi empresa, nosotros damos otros servicios un poquito más amplios, ¿no? Si te falta alguien, nosotros mandamos reemplazo, si no te gusta, mandamos reemplazo y aparte de todo perfilamos específicamente para los pacientes. ¿Qué significa? Normalmente la gente está acostumbrada a hablar y decir, necesito una enfermera para mañana. Pues sí, pero ¿para quién? ¿Cómo es? ¿Qué diagnóstico tiene? Te mando a alguien chaparrito y el señor mide 2 metros. Claro. Entonces, eso es lo que la gente como que no está acostumbrada y entonces por eso hay tantas rotaciones de enfermería y está tan mal vista la enfermería. La realidad es que no voy a cambiar el mundo, pero sí
sí me dan muchas ganas de darles su lugar, que para mí es igual de importante mi paciente que mi persona, que mi enfermera, las personas que trabajan para mí. Ahora, me imagino que hay una diferencia entre cuidadora y enfermera. ¿Qué es un cuidador? Un cuidador también puede ser inclusive el familiar, Claro. ¿no? Que eso es lo más común, que eso es lo que a veces nos toca a varios de nosotros y que realmente ni estamos hechos para eso, ni hemos aprendido esas cosas. Hay muchos que sí se ponen a estudiar y que verdaderamente acaban siendo muy buenos cuidadores, pero también ellos se desgastan. También Totalmente. hay ese famoso burnout que necesitas la ayuda externa, que eso es lo que verdaderamente estamos tratando de hacer. El cuidador profesionalizado es porque ya no es cuidador. Normalmente la gente aquí en México lo que hace es que a su personal de servicio pues le tiene tanta confianza y entonces empieza él a hacer esa parte del cuidado y pues es todólogo, ¿no? Ese pobre cuidador, también que es persona de servicio, pues se vuelve todólogo y cuando ya vienen las emergencias, ellos no tienen estos focos rojos de cómo checar esos focos rojos de una persona mayor, que si está deshidratada, no, que ya se le olvidan las cosas, que está delirando, no, pues está deshidratado y pues tu persona de servicio, tu cuidador no se puede dar cuenta. Entonces realmente, aunque aquí se le dice cuidador, para mí el cuidador para una persona mayor mínimo tiene que tener unas bases de enfermería para poder cuidar a un adulto mayor. Porque pues vamos creciendo y vamos teniendo otras necesidades. Así es, digamos, podemos cerrar que, por ejemplo, los informales, que son como los familiares, pues son gente que no tiene capacitación, la otra es que no tiene paga, tiene un alto agradecimiento por el enfermo y a lo mejor un compromiso por el afecto y la atención, no tiene límite de horario, que es súper importante, y los formales pues ya son más profesionalizados, son técnicos que reciben formación previa de cómo cuidar una persona, lo que necesitan las personas mayores, y también tienen límites porque también ellos tienen su horario y todo. Y pues saben un poquito más, me imagino, de que si la persona necesita a lo mejor una inyección, saben inyectar, claro, todo este la tipo de capacitación cosas. es diferente. También en el cuidador, que es no nada más un cuidador, vaya, que no tiene una agencia o que no trabaja para una empresa, no tienen muchas veces el cuidador primario que es el familiar, pues involucra mucho sus sentimientos y eso es algo que no nos favorece al adulto mayor ni a las empresas, ¿no? Porque entonces hay mucho infantilizar al adulto mayor, que eso es una parte del famoso edadismo y viejismo. Y entonces realmente siempre, te digo, sí hay gente que se prepara para ser un cuidador, aunque sea un familiar, y se dedica a eso formalmente. Pero si tú eres un cuidador de casa y también tienes que trabajar, pues entonces ¿con quién se queda tu persona, no? Todo depende también del grado de dependencia de esa persona mayor, realmente lo que necesita. Entonces, si el grado de dependencia no es tan alto, puede tener un cuidador nada más a lo mejor de día, que sea más que su cuidador, su acompañante. Cuando estás físicamente bastante activo, pero realmente necesitas a lo mejor, como dicen, echarle un ojo, pues entonces lo que nosotros hacemos es mandar un acompañante. Pero ese acompañante también tiene la educación para poder poner ejercicios, para poder poner ejercicios cognitivos, para diagnosticar esos puntos rojos o esos puntos de emergencia para llamar a la familia. Entonces, por eso nosotros recomendamos mucho que un adulto mayor sí o sí pueda tener a alguien que le eche un ojo, aunque seas completamente funcional. Y aparte ojalá pudiéramos todos, y a eso le estamos apostando todos, a estar lo más funcional posible, lo más tarde posible, ¿no? Como dicen el famoso de vivir largo y morir corto, todos queremos eso. Ay, sí, yo creo que... Todos deseamos eso, pero... Yo creo que la mayoría de la gente
pues no le tenemos tanta miedo a la muerte, lo que le tenemos miedo es a Al la proceso, enfermedad, al claro. proceso, ¿no? Porque qué padre sería la típica muerte que todo el mundo desea y me gustaría morirme dormido o de un infarto o no sé qué, pero esta parte de la enfermedad, pues la verdad es que no está en nuestras manos, aunque sí, con los hábitos, pero también Claro, siempre hay el que pero se es un cuida mucho y se porcentaje. enferma, ¿sí? O el que no se cuida y vive mucho, súper sano, te la juegas, pero la teoría te dice que entre más te cuides y entre mejores Claro, hábitos el tengas, cambio pues, de hábitos es importantísimo. totalmente. Pero ahora, la gente mayor de 75, 80 años, que no tiene esa educación y que no tiene toda esa información como la que tenemos nosotros, le cuesta mucho trabajo cambiar los hábitos. Y también los hijos se desesperan, dicen, ya, que haga lo que quiera, Así. ¿no? Ya. Sí, que ya se haga va a lo morir, que quiera. se dé sus gustos. Ya, exacto. ¿No? Pero entonces yo sí creo que habemos gente que nos dedicamos exactamente a ayudarle a esas personas mayores que físicamente o emocionalmente o mentalmente ahí la llevan y pueden seguir teniendo una calidad de vida muy buena, porque mucha gente a los 82 años, no, ya para qué. ¿Cómo que ya para qué? Así es. Te quedan 10, Sí. 15 años más, Sí, no 20 a sabes, lo sí. mejor. Entonces, ese mindset, ese estado de pensar las cosas a un futuro, no tan futuro, pero no me preparo para eso, obviamente es lo que estamos haciendo ahorita. Pero hay una población enorme mayor de 75 años que no tiene esta forma de pensar, que es muy difícil cambiársela y que solamente con muy, pero muy pequeños hábitos podemos cambiar las cosas. Yo te puedo hablar desde mi perspectiva, de mi casa, con mi mamá de 90 años, que justo la semana pasada tuvimos un episodio de deshidratación con infección urinaria. ¿Por qué? Porque Jessie muchas veces le ha dicho, por favor, tómate tus electrolitos, y como no le gustan, no se los tomó. Y ahí están las consecuencias. Y entonces uno le da mucho coraje y dice, pero si yo te lo, ¿no? El famoso te lo dije, como alguna vez ellos nos los dijeron a nosotros, pero eso es infantilizar y quitarle el poder al adulto mayor de decidir cómo quiere tomar su vida. Y la responsabilidad, ¿no? Porque también el estar detrás de ellos cuando están con sus facultades mentales, ¿verdad? Estar de ellos como si fueras el papá y ahora tómate esto, y ahora haz esto, pues tampoco está padre, ¿no? Yo creo que cuando todavía tienen esa posibilidad de decidir, de tomar decisiones, pues también hay que ayudarlos a responsabilizarse, ¿no? A ver, ¿no quieres que decida tu vida? Porque todavía... Ayúdame a decidir. Exactamente. ¿No? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es darles herramientas para que cada vez ellos tengan más posibilidades de seguir decidiendo, porque ellos decidieron, o sea, ellos ya nos llevan una delantera tremenda, ¿no? Es como algún día me dijeron, algo bueno ya hizo tu mamá para tener 90 años. Claro que ya hizo algo bueno, ¿no? Pero, ¿qué hacemos para que esa calidad de vida se extienda, no la sí. sufran, ¿no? No sufran esa decadencia, no, porque sí, vaya, es la ley de la vida, ¿no? Nacemos y nos morimos. Ese proceso, ese último proceso de muerte es la que todavía no podemos avanzar en cuanto a actitud, en cuanto a cambios de hábitos. Es ese último pedacito que puede ser en algunas personas desde los 75 años, 80, 90 años. Hoy, dijo, todo el mundo quisiera llegar a los 100 años corriendo un maratón. Sería padrísimo. Pero no. Me encantaría a mí también, ¿no? Digo, yo no corro, pero supongamos, mi esposo, que es corredor, siempre me manda mensajes. Mira este corredor de 91 años, mira este... Sí, pero es un 1 en 1,000,000. Así pero es. ese 1 en 1,000,000 hay que aprenderle algo. Así es. Por lo menos esa actitud, esa despertarte y estar feliz porque te despiertas, ¿no? Así es. Ya pasó un día más. Entonces, ese acompañamiento a esa gente que hoy, digo, aparte si hay alguna enfermedad, vaya, sí o sí tenemos que estar nosotros. Pero cuando no hay una enfermedad y cuando hay una depresión o cuando hay alguna parte de facultad física que falla o facultad cognitiva, que tenemos que estar ahí para ayudarles a ser lo más autónomo que se pueda. Totalmente. Está mal visto esto de las enfermeras. Está, no me acuerdo cómo se llama la palabra, pero... Estigmatizado. Estigmatizado y que está al revés.
ahorita me acuerdo la sí, palabra. Es esa parte que todo el mundo cree que únicamente las enfermeras es cuando ya estás muy mal. Como antes del psicólogo. Cuando ya estás bien, o sea, mal, no todo el mundo tenía Se esa llama cultura. Prevención. Entonces, si empezamos nosotros a volver a cultivar ahora sí que la cultura de la prevención y también ayudarle a esos adultos mayores que ya no previnieron, pero ¿qué crees que? ¿Cómo quieres pasar los próximos 10, 15 años más que tienes? Primero Dios. Claro. Y que es una bendición estar vivos. Y que es una bendición vivir hasta los 90 y tantos años. Pero es muy difícil es muy difícil eso. Porque acuérdate que nosotros que estamos siendo parte de la comunidad de la nueva longevidad con el doctor Diego Bernardini, hemos aprendido que para mucha gente es muy difícil porque ¿qué nos han enseñado de la vejez? Nos han enseñado puras cosas feas. Decrepitud, o sea, senescencia. Enfermedad, ¿sí? Aburrimiento, soledad. O sea, todo lo que nos han enseñado es quietud, ya no hay movilidad. Entonces, todo eso te lo vas creyendo, son paradigmas que ya tienes que romper, pero ahora, pues nosotros que estamos viviendo, ya somos de los 50 para arriba, la verdad es que nos damos cuenta que nos podemos reinventar. Sí, y también fíjate que hay muchos médicos que todavía, que tampoco se han renovado. Claro. Y entonces ¿ya para qué le haces eso a tu mamá? Así es. Yo como, perdón, Sí. O sea, yo a mí me toca uno de esos médicos y salgo corriendo, ¿no? Porque yo no quiero que eso sea lo que mi mamá piense, ni lo que yo piense, ni lo que mis hijos piensen de mi mamá ni de mí cuando yo crezca un poquito más. Así es. Hay un verso que una vez me dijo mi hija, más bien yo le dije a mi hija, porque en muchas cosas se parece una de mis hijas a mí, y siempre me dice, bueno, pero tú eres igual, que no sé qué, de acelerada y demás. Y le digo, como me ves, te verás, y como te ves, me vi. Y me dice, ojalá me vea como tú. Entonces, creo que si podemos seguir haciendo ese pensamiento del adulto, que bueno, sí tengo que usar lentes, pero porque ya no veo de cerca, ya no puedo leer, y mi hija siempre se burla de mí, ¿no? Es que ya le dice a sus hijos, tu abuelita está chochando, Le digo, eso, obviamente yo también tengo la necesidad y es, ¿cómo te explico? Lo veo como necesario de toda nuestra generación también explicarle a los jóvenes que esto va a pasar, claro. que también a ellos les va a pasar, claro. Que no estamos tan viejos, porque ahora y los 60 son los nuevos 60. Entonces, estamos en ese famoso sándwich en el que tienes que educar en esa parte de cómo seguir adelante a tus adultos mayores, pero también a tus hijos y a tus nietos. Claro, ¿no? de educar. Espérame tantito, sí, no me puedo agachar como antes o no puedo brincar el tumbling como antes, pero voy a mi clase de aeróbics, voy a mi clase de pilates, corremos maratones. Entonces, creo que estamos en una generación de una transición bien importante. Así es, bien interesante. Bien Oye, interesante. volviendo al tema, por ejemplo. De los cuidadores. De los cuidadores, es que nosotros nos puede dar aquí 3 horas platicando, porque para que se den cuenta que nos apasiona este tema, nos apasiona. Exacto. Y bueno, mira, en Monterrey pasa mucho. El año pasado nosotros vivimos con mi papá ya el tema de la enfermedad y los cuidados paliativos y todo. Entonces, cuando estábamos en ese momento, pues también muchísimas amigas de la edad pues tienen la misma problemática con los papás. Entonces ya sabes que en los chats todo mundo, oye, necesito un cuidador, pero no una enfermera, necesito un cuidador, porque un cuidador es más barato. Entonces, sí, o sea, como esta creencia, que no sé si sea mito o realidad, pero ahorita nos los vas a decir, claro. De todo mundo decir, es que no, ahorita mi papá no necesita tanto, entonces nomás necesito un cuidador, pero aparte nada más de 4 horas, porque allá en Monterrey no encuentras servicio, tiene que ser de 12 horas. 12 horas mínimo, o sea, ya no encuentras de 4, 6, 8, al menos nosotros no encontramos, fue dificilísimo, porque decíamos, bueno, la verdad es que, pues somos 8 hijos, y tampoco quieres a tu persona extraña dentro de tu casa. O sea, yo lo entiendo perfecto, porque no quieres a una persona extraña dentro de tu casa. Por eso esta parte de ser una empresa humana, siempre me dicen, tú eres la cara de la empresa, porque das confianza. Entonces, lo primero que buscamos es que la gente nos tenga confianza. Obviamente, la única manera de tenerme confianza es diciéndoles, tengo el mejor proceso de reclutamiento que hay en México. ¿Qué significa esto? Les hacemos pruebas psicométricas,
sabemos dónde viven, sabemos quiénes son, no quiénes son sus papás, pero sí más o menos. Ya no se puede en México ir a ver si hay descendencia de robos y eso, pero sí hacemos unas pruebas muy, muy importantes, y al primer foco rojo que también nosotros tenemos, ya no trabajan con nosotros en la empresa. Entonces, robo, hurto, maltrato, muchas veces es al revés. Es increíble la cantidad de adultos mayores que no están bien diagnosticados con una demencia frontotemporal, que se vuelven agresivos y que nalguean a mis enfermeras, o que los cachetean, y entonces ellas están preparadas físicamente, emocionalmente, para dedicarse al adulto mayor. De no tomarse las cosas muy personales, porque si hay algo que pasa cuando creces, es que se te acaban los filtros. Totalmente, ¿no? Entonces te va a decir, oye, es que tu nariz está terrible. Y tú sí, o qué gordita señora, está. ¿a usted qué le importa, no? Entonces, obviamente eso sería lo que una persona que no está acostumbrada a lo que hoy el adulto mayor está haciendo, tal vez no lo vamos a hacer nosotros cuando seamos adultos mayores, pero esa es la gran diferencia. En mi empresa sí tenemos inclusive servicios nada más para ir a bañar al adulto mayor. Qué interesante. Eso está muy padre. Pero lo que tenemos que hacer es educar a los hijos, 40, 50, 60, que sí o sí esa persona va a ir a ayudar, no va a ir a estorbar. Claro. No va a ir a sentarse a ver la tele, no va a ir a sentarse a chatear, va a ir a hacer un trabajo proactivo. Y eso es lo que yo tanto trato de... Espero que todas las empresas sean igual que yo y piensen igual que yo, pero por lo menos en mi empresa, cada vez que viene alguien y yo me presento como la dueña de la empresa o la jefa de ellos, llevan esa imagen de una señora que quiere apapacharlos, que quiere que ellos estén bien, que ganen buen dinero. Por eso también es más caro cuando contratas a una empresa que cuando contratas a alguien de la calle. Bueno, eso es bien interesante lo que estás diciendo, porque tú das mucho la cara por tu empresa, la gente en el momento que te contacta sabe quién está al frente. Exacto. ¿Sí? Y, por ejemplo, a mí me tocó en Monterrey que no sabías porque te pasan los contactos. Aquí está, entonces ya sabes, te pasan uno de enfermeros, y así. Y entonces todo es por WhatsApp o por llamada, pero tú no conoces quién está al frente. Porque los enfermeros también son gente joven. Y es gente joven que está acostumbrada, también como nuestros hijos, por lo menos mis hijos, a que todo es por chat, ¿no? Como a ti te gusta de frente, sí me gusta que me hables. No me hables todo por chat. Y si a mí no me gusta eso, imagínate al adulto mayor. No, pues no. ¿No? Pero cuando tú tienes que escoger a alguien que venga y que cuide yo siempre les digo, yo te voy a mandar a alguien, porque siempre me dicen, no, que sea de confianza, no, o sea, todo el mundo pide lo mismo, obvio, sí. ¿no? Sí. Y mi contestación es, yo no te voy a mandar a nadie que no mandaría a casa de mi mamá. Y entonces, yo también pregunto, ¿no? Tengo personas que hacen eso en mi oficina, tengo una persona de recursos humanos, una coordinadora. Claro que les confío a ellos su reclutamiento, pero yo también voy y veo qué es lo que está pasando. Tenemos un chat familiar en donde la familia nos dice, oigan, es que fulanita le contestó muy feo a mi papá, pueden checar qué está pasando, y entonces la coordinación habla. Entonces siempre tenemos 24/7 la coordinación y el monitoreo. Hay muchas familias que tenemos que también tienen cámaras por toda la casa. Tenemos familias que sus hijos no viven en México y nos confían por completo a su familiar adulto mayor, aunque tengan cámaras, pero sí realmente está muy mal visto. Y también la enfermería, tú puedes ser enfermero desde los 18 años, porque tu carrera técnica empieza junto con la secundaria. Entonces luego me dicen, ¿pero por qué me mandaste a alguien tan niña? Porque empezó a estudiar a los 15 años. Oye, pero ¿cómo puede ser que tiene 20 años, tiene 2 años de experiencia? Pues sí, porque ya acabó su carrera. Claro. Entonces, todas esas cosas que la gente no sabe por detrás de toda esta parte de la enfermería, de los cuidadores, de los auxiliares,
Inclusive, pues, si tú vas a un hospital hay camilleros. Claro. O sea, el camillero está especializado, así como ahorita hay especialización del dedo gordo, del pie derecho. Sí, no, de todo. También aquí, también. Y no es que haya una carrera, supongo, es que mándame a alguien especializado para Alzheimer. No, resulta que ya trabajó con alguien más, que tomó sus cursos, nosotros los capacitamos, que esa es otra cosa muy importante. En México pasa mucho que la persona que estudia enfermería muchas veces o no acaba la carrera por cuestiones económicas, porque se tuvo que poner a trabajar antes, o es tan engorroso sacar una cédula y sacar un título que no lo sacan. Entonces por eso no pueden ir a trabajar en un hospital, trabajan con nosotros. Claro. Pero sí es gente que ya estudió, entonces esa es la parte que a mí me gustaría permear en la gente, que supiera que el cuidador, muchas veces hay cuidadores que se hacen por tiempo, porque no sé, se quedaron años en casa de una señora, ¿no? Yo tengo ahorita en mi casa, en tu casa, una persona de servicio que tiene 18 años. Sí. Si se quedara conmigo hasta que yo sea, pues ya se termina siendo mayor, cuidadora. Se acaba siendo mi cuidadora, ¿no? Ahora es mi responsabilidad enseñarle más cosas, o darle unos libros para que lea de esto, o ve y tómate el curso de primeros auxilios. Entonces creo que es también responsabilidad de nosotros como hijos, como parientes, de poder profesionalizar esta parte. Mira, ahorita me quiero regresar un poquito lo que te estaba diciendo, y luego ahorita te voy a decir algo del entrenamiento a la empleada. Allá en Monterrey, por ejemplo, me di cuenta que muchos de los lugares que se promocionan como pues agencias de enfermeros, pues te dicen, sí, le voy a mandar a tal y le voy a mandar, ya sabes. Y entonces te mandan, pero después te das cuenta cuando te llega la persona, que esta persona ni siquiera conoce, no conoce a la persona que está al frente de esta agencia, y esta persona realmente no sabe si esta persona realmente está capacitada, si se recibió de enfermería y todo. Nada. Y entonces tú ya te das cuenta, por ejemplo, me di cuenta en el caso de mi papá, cuando llega la cuidadora, que no sabía inyectar, entonces yo dije, no, esta no es enfermera. No. Y luego ya ella renunció y nos tuvo que decir la verdad de que estaba apenas estudiando y que no podía, porque yo creo que se sintió de que me van a descubrir. Pero bueno, la otra cosa es que mi mamá ya se había encariñado con ella, que ella estaba negada a tener a alguien extraño en su casa y no quería que mi papá, imagino si fuera mujer, porque cómo le iba a cambiar el pañal a mi papá y bañarlo, y mi papá se iba a morir. No, y aparte sí. Entonces cuando ella llega, le dio tanta confianza a mi mamá que, bueno, dijimos, ok, ya que se quede ella, pero cosas que tenían que ver con enfermería, pues teníamos que conseguir a alguien más. Entonces a lo que voy es que me encanta esta parte de que tú estás al frente, que tú sí estás capacitada, que la gente, la familia puede tener contacto contigo. Claro. Entonces eso está bien padre. Y luego lo de las familias. Capacitación. No sé si has pensado que estaría muy padre también capacitar a familiares. Claro, o sea, claro, no, es uno de los proyectos que tenemos. Como te dije, apenas el año pasado nos independizamos y ese es uno de los proyectos que tenemos, capacitar a los familiares. Sí existen en la Ciudad de México, hay 2 o 3 personas que se dedican a eso, a capacitar familiares, a capacitar personas de servicio. Es que ya tengo mi chofer, que él sea el cuidador, va, ahora capacítalo. Claro. Entonces, sí existe esa parte, sí es uno de nuestras... hay objetivos a largo plazo, a corto, mediano. Esperemos que sea a corto plazo. Sí. Este rubro no es nada fácil. No es nada fácil. Porque aunque tú quieras hacerlo más profesional y todo pues lo demás, que somos humanos y a final de cuentas ahí está y estamos trabajando con seres humanos. Así es. Entonces, cuando yo le digo a la gente, a ver, no te estoy vendiendo un producto. Para mí es muy difícil porque yo no vendo productos. Exacto, es o sea, un servicio. Si vendiera productos, pues voy a Amazon y los pongo en Amazon y se venden. Y checas el control de calidad. Y todo se acabó. Rollo, aquí hay un control de calidad al ser humano, que todos aparte somos seres humanos. Así es. Entonces, supongamos, en la pandemia me pasó muchísimo que las trataban no muy mal, pero decían, mándame a alguien de 8 horas porque mi papá tiene COVID. Espérame, ¿cómo quieres que te mande a alguien de 8 horas? Cuando llega
tu papá está con COVID, por más, y los mandábamos todos disfrazados, ¿no? Por más de que entre y salga el mismo día, ya contagiaste a todo México. Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces, pero no estoy diciendo cosas malas, simplemente nosotros como clientes no lo pensamos. Y entonces cuando ya le das como las razones en las de que, ¿por qué es más difícil? Supongamos, para mí es muy difícil mandar a alguien de 4 horas. Yo trabajo desde 8, 10, 12 y 24 horas. ¿Por qué para mí es difícil 4 horas? Porque viven muy lejos, porque esta ciudad es tremenda. Esta ciudad, y entonces mi personal, el 90% de mi personal vive a 3 horas de cualquier persona que tiene la capacidad económica de pagarme. Entonces, manda a alguien que vive en Ecatepec hasta, bueno, en un lado de la ciudad, hasta el otro lado de la ciudad. Obviamente no tienen coches como en Estados Unidos, que por eso en Estados Unidos es a lo mejor un poco más fácil. No, y aunque tuvieran con el traslado. No, pues yo, de tu casa para aquí donde estamos ahorita, tengo automóvil y todo, hice 50 minutos. Sí. Entonces, eso es otra cosa que no entienden. No, quiero 12 horas diurnas. No, 12 horas diurnas no las doy. ¿Por qué? Porque se tienen que salir a las 5 de la mañana de su casa para llegar a las 8 a tu casa. Se salen a las 8 de la noche, ya llegaron a las 12 a su casa. ¿A qué horas se bañan? ¿A qué horas hacen pipí? ¿A qué horas comen? ¿A qué horas duermen? Claro. Entonces, esa parte de cuidar a mis empleados para mí es muy importante y eso también es algo que trato de permear. Obviamente cuando no, es que fulanito de tal trabajó con el tío del abuelito, es como decir, el primo de un amigo mío tiene hemorroides. Lo mismo. ¿No? Así es. Sí. Entonces, eso es un rubro difícil, pero que como trabajamos con seres humanos, por eso es la parte difícil. Y mira, y se hace difícil también porque ya para cuando un familiar está solicitando el servicio de un cuidador, un enfermero, como... Es porque él y ya está en una desesperación total. Ya está quemado. Totalmente. Entonces, cuando estás en una desesperación total, lo quieres a cualquiera ya, y aparte lo quieres ya en este momento y... Oye, no, necesito para en media hora, no, mi rey. No, bueno, pues si viven a 3 horas, ¿cómo le hago que en media hora? Sí, entonces esa es la problemática. Y la otra, ahorita que mencionaste lo de los que me pueden pagar, que a final de cuentas, pues la parte que también nos encanta, porque en el diplomado lo hemos visto, tarde que temprano vamos a llegar a ser cuidadores de alguien o cuidados por alguien. Entonces esta parte a lo mejor de como familias empezar a capacitarnos, porque pues a final de cuentas el servicio para muchas personas no es tan accesible, desafortunadamente, porque vivimos también en un país con mucho tipo de vejeces, ¿verdad? Entonces, qué padre los que podemos tener muchos esa posibilidad, exactamente, de vejeces y con economías diferentes. Me faltó terminar la frase. Entonces, pues qué padre los que tuvimos ese privilegio de que a lo mejor nuestros papás tuvieron algún ahorro o que todavía somos familias grandes y aportamos varios hijos, pero la cosa es que ya no es así, ya hay menos hijos, hay mucha gente que no ahorró porque no tenía esa posibilidad por el tipo de economía. Claro. Entonces, pues sí, la tendencia va a ser esa, empezar a entrenarnos. Que tenemos que empezar a entrenarnos y puedas o no puedas pagar a alguien externo, siempre tienes que tener esta parte de aprender qué es lo que nos está pasando. O sea, no nada más a tu mamá, no nada más a tu papá, ¿no? Yo tengo un hermano mayor que tiene 71 años, me lleva 9 años, y hay veces me dice, ¿por qué sabes tanto? Le digo, pues porque estudio, porque me gusta, porque si le dijeron a mi mamá que tiene hipertensión pulmonar, pues entonces checo qué es. Bendita la hora, hoy tenemos una cosa muy efectiva que se llama Google. Exactamente, ya el que no sabes porque no quiere. Exacto. No tienes que ir a una escuela. No tienes que ir, exactamente. El otro día no sé qué dijimos y no, que la tanatóloga, yo estoy platicando y me dice, ¿qué es eso? Sí. Le digo, googlealo. Sí. En buen plan, Leoncito, así le digo a mi hermano, tiene 71 años, neta, googlealo. Tienes una mamá de 90. Tienes que saber qué es lo que le está pasando, qué le puede pasar, qué es. Digo, no podemos normalizar nada, porque como dices tú, todas las vejeces son diferentes, pero el paso del tiempo, a eso sí hay que normalizarlo, porque todo el mundo vamos a envejecer. Todo el mundo vamos para allá. Si tenemos suerte. Así es. Y si tenemos
no sé, bendiciones, ¿no? Entonces siempre tratar de ver cuáles son todas las bendiciones que tenemos para tener una mejor calidad de vida, todos. Y esas bendiciones, mis empleados son esas bendiciones. Ok, oye, bueno, pues para cerrar, ¿algo que quieras comentar para complementar? Claro que sí. Tengan confianza en la persona que va a cuidar a su adulto mayor. Ustedes también no se desentiendan, hay que ver que hay muchas cosas en las casas que también tienen que checar, que no hayan tapetes, que tengan todo hecho para una persona adulta mayor, con o sin, no discapacidad, pero sí con o sin algunas cosas diferentes que toda la gente tiene. Entonces eso es muy, muy importante, ustedes hacerte cargo de lo que realmente tú te tienes que encargar. Así es. Pues muchísimas gracias, Jessy, qué linda, muchísimas gracias, un gustazo enorme conocernos aquí en Ciudad de México y vas a ver que va a haber muchas de estas. Perfecto. Gracias, te lo agradezco muchísimo.